Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 13 de diciembre de 2024. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el panorama informativo es que todavía continúa una conferencia de presidentes, es decir, el presidente del gobierno reunido con los presidentes de todas las comunidades autónomas de España después de 3 años para esperar este acontecimiento, que no está sirviendo para mucha cosa. Está sirviendo de momento, por lo que va trascendiendo, la reunión todavía continúa. Es para evidenciar la mala relación que hay entre las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y el gobierno presidido por Sánchez. Esto tampoco es ninguna novedad. Incluso la tensión que se ha vivido en algún momento, según ha trascendido en los medios de comunicación, entre Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha y del Partido Socialista, y el propio presidente del gobierno. Claro, se quieren dar prisa porque son 17 comunidades autónomas, son muchos turnos de intervención, hace 3 años que no se reúnen, son muchas las cosas que quiere contar cada uno de los que asisten a esa cumbre y solo les han dado 10 minutos. Y por lo visto se ha organizado ahí un pequeño rifirrafe entre García Paje y Sánchez urgiéndole para que terminara y cumpliera su turno, y Paje diciendo que tenía muchas cosas que contar porque hacía 3 años que no tenía la oportunidad de hablar en ese foro. Por tanto, también aquí ha habido algún elemento de tensión. Y luego, lo fundamental, no está sirviendo para resolver los grandes problemas que aquejan las comunidades autónomas, según el testimonio de los propios presidentes de las comunidades autónomas. Enseguida veremos qué es lo que ellos esperaban y qué es lo poco que se están llevando en el terreno de lo concreto. Y sin embargo, fíjense, esto está ocurriendo ahora les contaré lo que se sabe, todavía no ha terminado. Una vez que termine, pues van a comparecer todos los presidentes y cada uno nos dará su versión. Pero lo que sí que ha ocurrido es lo que yo creo que a Sánchez más le interesaba, que es esa fotografía que se han hecho todos en la escalinata, en el Palacio de Santander, donde se está celebrando esta reunión, que pues visualiza una imagen que Sánchez ha querido patrimonializar de alguna manera, por lo menos esta es la palabra que me viene a la cabeza. Ha hecho una declaración institucional muy sesuda. ¿Para qué? Para tratar de salir guapo en la fotografía, como presidente de una España, según él, muy unida. La imagen que se ha reflejado hoy aquí en estas escalinatas junto al jefe del Estado, de todos y cada uno de los presidentes autonómicos, también del Lehendakari, con la excepción del presidente de la ciudad autónoma de Melilla por una cuestión personal, demuestra la unidad territorial de nuestro país. Y creo que es una imagen muy poderosa que gratifica también y que da certidumbre y seguridades al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, todo el mundo sabe que esto que está diciendo el señor Sánchez puede ser un deseo, pero no una realidad. Sánchez vive en una realidad paralela, en mi opinión. Es decir, nosotros tenemos, como españoles, varios problemas. Uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el de la unidad territorial. ¿Por qué? Pues porque está siendo puesta en cuestión, sobre todo en 2 comunidades autónomas, en Cataluña y en el País Vasco, no de ahora, desde hace tiempo. En Cataluña de una manera especialmente significativa y especialmente proactiva de un tiempo a esta parte, porque, bueno, ya no les tengo que recordar todo lo que ocurrió en el año 2017. Bueno, en todo caso, el señor Sánchez quiere vivir en su realidad. Por lo tanto, ese problema que todo el mundo sabe que tenemos, él no lo computa como un problema real. España tiene, como ven ustedes, una salud de hierro, incluso en lo que es la unidad nacional, según ha venido. Y luego ha querido hacer una segunda, digamos, exhibición de, de fortaleza como presidente del gobierno. Este país no solo está unido, sino que además tiene un sistema autonómico que funciona como un tiro. Durante estos 6 años y medio se ha visto cómo esa cogobernanza, esa respuesta concertada por parte del Estado compuesto que es España, con su título 8º, el Estado autonómico, ha sido un pleno acierto y estamos viéndolo en el desempeño de nuestra economía. Bueno, luego hablaremos de lo que hay detrás de esas declaraciones. Yo insisto, me parece a mí que la mejor manera de interpretarla es el empeño del presidente del gobierno por salir guapo en la fotografía y poder presumir de una gestión durante 6 años, lo acaban de escuchar, en la que España es un reflejo de todo lo que va bien. No hay problemas que deban aquejarnos. Y sin embargo, en la realidad no sanchista, sino en la realidad que todo el mundo puede palpar a diario, los problemas que existen ahí están. Y uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el desprestigio que por parte del Poder Ejecutivo, que preside el señor Sánchez, se está ejerciendo, se está proyectando sobre el Poder Judicial. Este ataque a los jueces es uno de los panes nuestros de cada día en el relato informativo sobresaliente de cada jornada. Hasta el punto
de que ayer incluso había algún socialista preeminente, como por ejemplo el propio García Paje, diciendo que echaba de menos que el Consejo General del Poder Judicial, como había hecho hasta hace relativamente poco tiempo, saliera y protestara enérgicamente por esa injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y hoy se ha producido un hecho que me parece significativo, y es que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que también es presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha querido unilateralmente, esto también creo que tiene su valor, decirlo y recalcarlo, emitir un comunicado para protestar contra esas injerencias que se emiten desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo que me parece que es interesante recalcarlo de unilateral? Es un comunicado de ella, como presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que no está mal, pero no es una nota consensuada y votada por los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que es lo que ocurría hasta ahora. Porque hasta ahora, en este tipo de materias, pues se podría llegar a una cierta unanimidad. Pero en la polarización que estamos viviendo, esa unanimidad tampoco en el seno del Consejo General del Poder Judicial es fácil de conseguir. Y por lo tanto Isabel Perelló pues ha decidido sacar unilateralmente, es decir, sin someterla a votación de los vocales del Consejo, esa nota. En todo caso, lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. ¿Qué dice esa nota? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha recordado en un comunicado que la independencia de los jueces constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. En concreto, destaca que es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados. El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder público o privado, ha dicho en contestación a los ataques del presidente del gobierno Pedro Sánchez. En este sentido señala que si bien la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es además un modo en el que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento, la labor de los magistrados y jueces puede y en su caso debe ser criticada. Lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder, dice, menoscaba la confianza de los ciudadanos en la justicia, causando con ello un grave daño institucional. Bueno, pues yo echaba de menos una declaración en ese sentido, ese grave daño institucional del que habla Isabel Perelló. Efectivamente, todos constatamos que se está produciendo. Ahora, la pregunta, si fuera, ¿y esto va a servir para algo?, la respuesta debería ser, pues no creo que para mucho desde el punto de vista concreto, porque la propia Isabel Perelló hizo unas consideraciones muy parecidas a estas el día que tomó posesión. Y desde entonces hasta ahora no han dejado de producirse casi a diario los ataques desde el gobierno a la independencia del Poder Judicial. Precisamente sobre esta cuestión hoy le han preguntado al ministro del ramo, al ministro de Justicia, a Bolaños. Es interesante que escuchen ustedes la pregunta y la respuesta. Usted, como ministro de Justicia, avala y comparte las acusaciones del presidente del gobierno a algunos jueces insinuando que pasan información al Partido Popular, y si es así, usted como ministro de Justicia hará algún tipo de acción para querellarse, por ejemplo, contra esas presuntas actividades de prevaricación por parte de los jueces? Pues mire, yo creo que la campaña de acoso contra políticos progresistas y sus familiares, y en particular contra el presidente del gobierno, una campaña de acoso que llevan a cabo organizaciones ultraderechistas, es evidente. Yo creo que eso es una realidad incontestable y por tanto lo que tenemos que hacer es confiar en la justicia, porque en la justicia lo que va a prevalecer siempre será la verdad. Pero ustedes que no ha querido contestar a la pregunta que le ha sido formulada, por eso quería que escucharan ustedes la pregunta y la respuesta. Bueno, no ha querido contestar, salvo que aceptemos que cuando habla de organizaciones ultraderechistas se esté metiendo en ese saco el Partido Popular. La pregunta era, oiga, ¿usted coincide con el presidente del gobierno cuando dice que el Partido Popular juega con las cartas marcadas y que hay connivencia entre algunos jueces y el principal partido de la oposición? La respuesta la acaban de escuchar. Insisto, o considera que el PP es una de esas organizaciones de la que habla, o ha dado una respuesta en la que ha querido ponerse de perfil y no abordar la cuestión, sobre todo minutos después de que conociera que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, había hecho pública esa nota que ya les acabo de resumir. Bueno, naturalmente, si le preguntamos sobre esta cuestión a los partidos que se sientan enfrente de la bancada socialista, es decir, al principal partido de la oposición, encontraremos que lo que dicen es exactamente lo contrario de lo que dice el Partido Popular. Hoy ha hablado sobre esta cuestión, por ejemplo, Moreno Bonilla.
Bueno, a mí me parece un disparate, colosal. Un Estado de Derecho como el nuestro, la gran garantía, el gran contrapoder son precisamente el Poder Judicial. Que digan eso del PP, que el PP fue expulsado del gobierno por una sentencia judicial. Acuérdese que, por cierto, después eso quedó en nada. Los jueces actúan contra todos. Y cuando hay una causa que está justificada y hay un delito que está justificado previa investigación, pues hay sentencia. Bueno, estas son declaraciones de Moreno Bonilla en Televisión Española por la mañana. Y ha habido un gran protagonismo de los presidentes autonómicos hoy ya en los medios de comunicación desde primera hora, porque se sabía que después de 3 años, hoy en Santander se iba a celebrar la conferencia de presidentes. Presidente del gobierno con los presidentes autonómicos y la presencia de media docena de ministros. Y por lo tanto, pues Moreno Bonilla de lo que ha hablado fundamentalmente ha sido lo que esperaba de esa conferencia de presidentes. Ha hablado él y han hablado todos los presidentes autonómicos que han sido invitados a hablar por los medios de comunicación, que han sido muchos. Y si uno sigue lo que han ido diciendo a lo largo del día, pues ya nos marcan una idea de hasta qué punto esta conferencia de presidentes estaba desde el minuto 1 condenada al fracaso práctico. ¿Por qué? Fíjense, voy a tratar de explicarlo de manera didáctica que se entienda bien. Van a escuchar ustedes al presidente de Castilla y León, el señor Mañueco. El señor Fernández Mañueco decía cuáles eran los objetivos que, en su opinión, deberían plantearse en la reunión de hoy. Más vivienda, más médicos, también luchar contra la inmigración irregular y sobre todo esa financiación. Igualdad para todos los españoles en todo el territorio. Fíjese que habla de financiación, en último lugar, habla también de vivienda y habla de lo que acaban ustedes de escuchar, de inmigración ilegal. Sin embargo, inmediatamente después le preguntaban a Bolaños, del Partido Socialista, qué esperaba de esta reunión. Y de esa lista de deseos que acabamos de escuchar en boca del señor Mañueco, al señor Bolaños hay una que se le caía. Yo, desde luego, tengo la esperanza de que el Partido Popular y sus presidentes pues antepongan los intereses de los ciudadanos y, por tanto, podamos llegar a acuerdos en materia de inmigración y en materia de vivienda, porque serán políticas útiles para los ciudadanos. Fíjese que ya habla de inmigración y de vivienda, pero no habla de financiación. Mañueco había hablado de inmigración, de vivienda y de financiación. Y Bolaños tachaba el asunto de la financiación de su declaración pública. Y esto ya nos señalaba que efectivamente el caballo de batalla iba a ser la financiación. ¿Se va a hablar o no se va a hablar de financiación para llegar a alguna solución práctica? Bueno, una segunda pista de que no se iba a hablar desde el punto de vista práctico de financiación nos la daba el presidente autonómico asturiano, señor Barbón, que es del Partido Socialista, y que decían que no se iba a hablar desde el punto de vista práctico de financiación en este foro porque este no era el foro adecuado. El Gobierno de España ha dejado claro que va a ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que apruebe es el nuevo modelo de financiación, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues este no es el foro adecuado, porque aquí lo que va a haber pues son exposiciones de cada uno de nosotros de cuál es nuestra posición en materia de financiación. Pero este no es un punto en el que podamos llegar a acuerdos, porque ni es el ámbito, ni están los estudios hechos, ni hay el sosiego necesario. Respuesta de Moreno Bonilla. Totalmente de acuerdo con Barbón. El sitio es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera no nos reúne, cuando no avanzamos, al final no nos queda más remedio que traer el problema aquí. Y en España están pasando cosas graves. Se está negociando una financiación singular para Cataluña que rompe el régimen común, la caja común de la solidaridad entre territorios, y además se rompe el principio de igualdad. Por lo tanto, ahí estaba planteada ya la cuestión de fondo. Decía el Partido Socialista, no, mire usted, no vamos a tomar decisiones sobre la financiación porque esto no es el foro. Y Moreno Bonilla diciendo, bueno, pues aunque no sea el foro, es que es la única oportunidad que tenemos de hablar. Otro compañero suyo, el murciano, decía, incluso, déjese usted de que es el foro o no es el foro. Esta es una ocasión pintiparada, decía el señor López Miras. Mire, si el marco donde se reúnen los presidentes de las comunidades autónomas no es el adecuado para hablar de la financiación de las comunidades autónomas, no sé cuál puede ser. Bueno, por lo tanto, había alguien, una parte, los presidentes autonómicos del PP, que esperaban hablar de financiación y llegar a acuerdos concretos, y había otra parte, la del Partido Socialista, que decía que no se esperara porque no era el foro. ¿Y qué es lo que late en el fondo? Lo decía Moreno Bonilla en esta declaración que acabamos de escuchar. Pues los compromisos que tiene adquiridos el Partido Socialista, en concreto Pedro Sánchez, con los partidos independentistas catalanes, tanto con Junts como con Esquerra. La financiación singular para Cataluña.
que es lo que Moreno Bonilla ha querido resaltar, y la dificultad que eso encuentra desde el punto de vista práctico para alcanzar un modelo que sea solidario con todas las comunidades autónomas. Es muy difícil que el gobierno, que Sánchez, pueda encontrar una fórmula de bilateralidad y al mismo tiempo de multilateralidad. Lo que le reclaman los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular es que la negociación tiene que ser multilateral para todos, porque todos somos parte de España. Y lo que dice Cataluña es: déjese usted de gaitas, yo no formo parte de estas de España, no, si la formo es por a fortiori, pero no tengo más remedio, pero no formo parte espiritualmente de esta unidad nacional, por mucho que diga el señor Sánchez, como escuchábamos al principio, que está garantizada y que goza de buena salud. Por lo tanto, yo lo que reclamo del gobierno es la bilateralidad, una financiación singular. Lo que pase con el resto de las comunidades autónomas me entra por un oído y me sale por el otro. Yo quiero saber y que se resuelva lo que pasa en Cataluña. Y esto es lo complicado. O multilateralidad o bilateralidad. Es curioso porque por lo que se está filtrando en los medios de comunicación de lo que ha dicho Sánchez a puerta cerrada, porque toda esta reunión se ha producido a puerta cerrada, es que él ha garantizado un sistema que combine la bilateralidad con la multilateralidad, que es algo así como prometer una fórmula para cuadrar un círculo. Ya me explicará él cuál es, ya las iremos conociendo cuando quiera descubrir los detalles. Bueno, pero lo cierto es que esa amenaza de los catalanes, hemos escuchado estos días anteriores las amenazas de Junts, y hoy se ha juntado Esquerra. Oiga, que usted nos ha comprometido a nosotros, ha pactado con nosotros una financiación singular para Cataluña. Y usted tiene que cumplir. Hoy Junqueras, sabiendo que se estaba celebrando esta reunión, a la que por cierto ha asistido ella, que es el presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, pero es que es del Partido Socialista, por lo tanto hubiera sido impensable que no acudiera. Junqueras, aprovechando esta circunstancia, le ha vuelto a recordar a Sánchez a qué se atendrá si no cumple los compromisos adquiridos con ellos. Nosotros no tenemos ninguna prisa porque gobierne el PP y Vox. Y al mismo tiempo todo el mundo debe saber que tenemos toda la prisa del mundo porque el Partido Socialista cumpla los acuerdos que tienen que permitir resolver tantas cuestiones de la vida cotidiana de nuestra sociedad. El Partido Socialista debe decidir si cumple los acuerdos que le comprometen ante la sociedad catalana. El Partido Socialista debe decidir. Y que decida y acepte las consecuencias de su decisión, decía a continuación el señor Junqueras. Si no cumple, que no espere de nosotros ningún tipo de colaboración. Y esto nos retrotrae a lo que está siendo el discurso en días pasados de Junts per Catalunya. Este es uno de los grandes problemas que desde el punto de vista práctico tiene el Partido Socialista, el señor Sánchez. Y no es el único, tiene muchos. Otro de ellos, como saben ustedes, es el que se ha abierto en el frente judicial que está investigando la trama del señor Ábalos. Ya saben ustedes que ayer Ábalos declaró ante el Tribunal Supremo y que cargó toda la responsabilidad en Aldama y en Koldo. Él no ha hecho nada de lo que deba arrepentirse, según declaró ante el juez. Y hoy Aldama ha querido manifestar que lo que dice el señor Ábalos es mentira y que él lo piensa desmontar la semana que viene cuando acuda también al Supremo a declarar. Bueno, ha dicho lo que tenía que decir, yo no voy a responder, ya me tocará a mí responder el lunes y bueno, se va a poder desmontar hoy un poco más las mentiras de este señor que, bueno, pues que al final se atribuyen a este gobierno, porque no nos olvidemos, este señor era el número 2 del gobierno del presidente Sánchez. Bueno, esto es lo que dice el señor Aldama hoy. Ya veremos lo que declara ante el juez del Tribunal Supremo el lunes, que es cuando le toca ir a declarar. Y después declarará Koldo. A mí me parece que era más interesante, me parecía a priori por lo menos, que era más interesante lo que pudiera declarar Koldo que lo que pudiera declarar Aldama. Porque lo que va a declarar Aldama, si es coherente consigo mismo, más o menos ya lo sabemos. Porque ya ha declarado con carácter previo. Y ha llegado a un pacto con la Fiscalía y ya incluso ha hecho declaraciones públicas en los medios de comunicación contando cuáles son las principales acusaciones que vierte contra Ábalos, contra Koldo y contra algunos miembros del gobierno que preside don Pedro Sánchez. Pero claro, ¿cuál iba a ser la actitud de Koldo García después de saber que ayer Ábalos, su ex jefe, le cargaba toda la responsabilidad de las fechorías que pudieran haberse cometido? Lo lógico era pensar que no le iban a sentar muy bien. Y sin embargo, fíjense, hoy ha concedido unas declaraciones informales al Confidencial
Y de esa información, que yo recomiendo que se lea con toda la atención, uno llega a la conclusión de que Koldo no solo no está enfadado, sino que además justifica, fíjense, la declaración ayer de José Luis Ábalos. Yo no lo veo como una traición. José Luis ha dicho la verdad y no me ha culpado de todo. Con estas palabras valora Koldo García la declaración ayer ante el Supremo del que fuera su jefe, José Luis Ábalos. De este modo se ha explicado en una entrevista en El Confidencial, a pesar de que ayer el exministro le responsabilizara a él de buena parte de los hechos de los que se le acusa. Fue Koldo, dijo Ábalos, quien tuvo relación con el empresario Víctor de Aldama. También fue Koldo quien hacía los pagos del alquiler de un piso a la novia de Ábalos y también, a través de un hermano suyo, se logró la contratación de esta joven en empresas dependientes del Ministerio de Transportes. Y Koldo lo corrobora todo, punto por punto. Sus abogados no formularon ayer ninguna pregunta al investigado. ¿Y por qué iban a hacerlo?, señala su asesor, si la declaración de José Luis está bien y no ha mentido en nada. Admite que era él quien tenía relación con Aldama y reconoce que quizá tendría que haber actuado de distinta forma. Entiendo que Ábalos esté un poco enfadado con mi persona, dice Koldo a este periódico. Creo que es lógico y de sentido común si se han cometido errores que ahora se saben que eran importantes y yo no se los he comunicado. También asegura que es verdad que era él, Koldo, quien se encargaba de los alquileres y de supervisar el material sanitario y asume que fue su propio hermano, Joseba, que trabajaba en una empresa dependiente del Ministerio, quien contrató a Jessica, novia de Ábalos, para una estructura de transportes. El ex asesor del ministro niega así que exista una estrategia conjunta con su ex jefe de cara al procedimiento, por lo que no desmentirá nada cuando el martes le toque acudir a declarar ante el juez. A la pregunta de si este jueves ha hablado con Ábalos, Koldo guarda silencio. Eso es un tema mío, zanja la cuestión. Bueno, de este en resumen que ha hecho Lorena López Lobo, de las declaraciones de Koldo García al Confidencial, pues se puede deducir que efectivamente ha habido algún tipo de contacto previo entre Koldo y Ábalos. Se lo han preguntado, por cierto, en esa misma declaración. Y Koldo dice, no te lo voy a contar a ti antes de contárselo al juez. Esto es un tema mío. Si ha habido o no ha habido contactos, pues ya veremos, ¿no? Pero es bastante evidente que algún contacto debe haber. Es más, hay quien sospecha que lo que ha habido no solo son contactos, sino un pacto. Que esta estrategia es una estrategia concertada entre ambos. Esta es la tesis a la que ha llegado, por ejemplo, escúchenlo, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra. Y en el día de ayer lo que pudimos ver es una perfecta alineación en materia y en política, en estrategia de defensa del señor Ábalos con los dirigentes socialistas. Evidentemente lo que hay una coordinación absoluta de las defensas, no ya solo de los que hoy están siendo investigados y están imputados, sino también de aquellos que próximamente pudieran estarlo. Es viernes, es 13 de diciembre de 2024. Vamos, amigos, como cada día, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este viernes. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Comenzamos en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha anunciado el nombramiento del primer ministro centrista. Se trata de François Bayrou, presidente del partido Modem, que a su vez forma parte de la coalición parlamentaria macronista Ensemble. La decisión llega 9 días después de la caída de Michel Barnier, obligado a presentar su dimisión por una moción de censura presentada por la izquierda y votada por una mayoría de la Asamblea Nacional. Todos los detalles sobre quién es el nuevo primer ministro los tiene Verónica Jorro. Lo ocupará el centrista François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron desde su llegada al Elíseo en 2017. Bayrou se convertirá en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de año y sustituirá al conservador Michel Barnier. Macron ha optado en esta ocasión por acercarse más a los partidos de izquierda, a excepción de la Francia insumisa, y dejar de lado a la agrupación nacional de Marine Le Pen, si bien está por ver si el nuevo Ejecutivo será capaz de sumar un mínimo nivel de apoyo entre los legisladores y evitar futuras mociones. Bayrou, un viejo conocido de la política francesa, tendrá la dura labor de superar las divisiones políticas en la Asamblea Nacional, dividida entre la izquierda ligeramente mayoritaria, los macronistas y los de Le Pen. Su primera labor será nombrar un nuevo gobierno con el que preparar un presupuesto para 2025, el obstáculo en el que cayó Barnier. En clave económica, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el dato del índice de precios de consumo del mes de noviembre. En ese mes el IPC escaló al 2,4%, 6 décimas más que en octubre, impulsado sobre todo por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Los datos definitivos cumplen con los avanzados a finales de mes, también en lo relativo a la inflación subyacente, que se moderó 1 décima para situarse al mismo nivel que el índice general, que esto es el 2,4%. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Se rompe
rompe la tendencia de la moderación en los precios que hemos estado viendo en los últimos 4 meses. El INE ha confirmado hoy que el índice de precios al consumo ha repuntado 6 décimas en noviembre, avanzando un 2,4% interanual, su mayor alza desde septiembre de 2023. La subida en los precios se debe al encarecimiento de los alimentos, que suben un 1,7% interanual. No obstante, es su tasa más baja desde octubre de 2021. Y de hecho, el Ministerio de Economía ha querido fijarse en el precio del aceite de oliva, que acumula un descenso interanual del 3%. No así en el chocolate, que es el producto que más se ha encarecido el último año, un 22%. Los carburantes también suben. Esta confirmación del IPC hará que las pensiones suban en 2025 un 2,8%, unos 500 euros anuales que le costarán a la Seguridad Social 5.000 millones de euros. Y recordarán hace casi un año, en la Nochevieja pasada, las protestas ante la sede de Ferraz, cuando se realizó un apaleamiento a un muñeco piñata que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En aquel momento, los asistentes se manifestaban contra la amnistía, implicados en el proceso de independencia de Cataluña. Ahora la novedad es que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por el PSOE contra la decisión de archivar la investigación del caso. En su resolución, la Audiencia Provincial ordena al Juzgado de Instrucción que revise los hechos denunciados y que evalúe si es posible su calificación como delitos de amenaza graves contra el Gobierno, así como la competencia judicial aplicable. Por otro lado, el BBVA ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez tiene 71.400 euros en acciones y no 1.400.000 euros como denunció Manos Limpias. Es una información que ya está en manos de la jueza que investiga a David Sánchez por supuesta contratación irregular en la Diputación de Badajoz. Recordamos que el próximo 9 de enero tendrá que declarar como imputado. Y sepan también que justo en la semana en la que Carles Puigdemont le ha pedido a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, y justo también en la semana en la que el prófugo y su partido han acordado alterar la mayoría de gobierno en el Congreso con el impuesto a las eléctricas, hoy le han preguntado al ministro de Presidencia, a Félix Bolaños, por ese encuentro que el presidente del Gobierno le dijo a los periodistas que mantendría con Puigdemont, pero Bolaños no ha querido responder. Gracias será esa a todos. cita entre el presidente del Gobierno y el señor Puigdemont? Buenos días, muchas gracias. Sí, hasta luego. Por otro lado, hoy también el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional, donde ha mandado un mensaje al PP a cuenta de la posibilidad de que pacte un reparto de inmigrantes ilegales con los socialistas. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no hemos venido a mantener las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista. Será el Partido Popular quien debe elegir si quiere seguir promocionando la inmigración ilegal de la mano del Partido Socialista o, sin embargo, garantizar las fronteras y deportar a aquellos inmigrantes en situación irregular. Y sepan que Josep Borrell, el exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, asumirá a partir de ahora la presidencia del Barcelona Center for International Affairs. Se trata del prestigioso think tank con sede en Barcelona dedicado a la investigación en el ámbito de las relaciones internacionales. El veterano político, que hace apenas unos días agotó su cargo como jefe de la diplomacia europea, tomará el relevo al historiador Antoni Segura, que termina este 2024 su mandato tras 8 años en el cargo. Y si ayer les contamos que en Granada se investiga un segundo caso de abuso sexual en el mismo colegio donde 3 menores de edad agredieron a una niña, hoy hemos conocido que la Junta de Andalucía está prestando tratamiento a una de las menores víctimas de abusos y la otra está en fase de diagnóstico. Luis Colón. Es una información revelada por la propia consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, quien ha manifestado su preocupación con que esta clase de violencia se produzca cada vez a edades más tempranas e insta a que haya una mejor educación sobre este ámbito. Lo digo siempre que puedo, que ustedes me dan la oportunidad, porque es una preocupación que no es solo mía, tiene que ser de toda la sociedad. Es como cada vez se da la violencia a edades más tempranas, eso está ocurriendo. Por eso la sensibilización, la prevención y sobre todo una herramienta fundamental es la educación. Y un pilar esencial es la unidad de toda la sociedad. Esto tiene que ser algo de todos, combatirlos entre todos. Loles López también ha recalcado que esta medida forma parte del protocolo de actuación ante casos así. En casa de Herrero, Es Radio.